Bien, un gusto saludarles. Esta es la segunda lección que tiene que ver con el discipulado que estoy realizando. El objetivo solamente tiene que ver con educar, edificar las personas, los recién convertidos y también los que ya tienen un poco más de tiempo. Es bueno saberlo esto porque en cualquier momento necesitamos enseñar a alguien, eso le va a hacer bastante bien. En esta segunda lección voy a hablar de la gente necesita vida nueva en Cristo, que voy a reforzar lo primero, la primera lección que mencioné. Todos estos detalles de la salvación son muy fundamentales que cada uno de ustedes conozca y maneje a la perfección. En este caso el hombre llama al pecado un accidente, Dios lo llama una abominación. El hombre también al pecado lo llama un error. Sin embargo, Dios lo llama una ceguera. El hombre llama al pecado una debilidad. Dios lo llama una obstinación, decía un escritor. Entonces, el pecado es la desobediencia voluntaria a la ley de Dios. La ley no fue dada para hacer miserable la vida del hombre, sino como instrucción de nuestro Hacedor tocante a cómo vivir la vida en su plenitud. Sin embargo, el hombre en su deseo de convertirse en un Dios elige rebelarse y desobedecer. Entonces, como resultado, las escrituras nos dan la perspectiva de Dios en referencia al pecado. Entonces, algunos puntos de referencia, quiero mencionar cuatro, que tienen que ver, están en las escrituras. Romanos 3:23 dice que cada ser humano es un pecador. Espero que usted lea el versículo. Toda la humanidad está cautiva bajo el pecado. Eso lo dice Romanos 7:23. También Juan 3:18 dice, el pecado condena al hombre. Y también Efesios 4:18 dice, el pecado endurece el corazón del hombre. Esos son los puntos de referencia con relación al pecado en el ser humano. Entonces, solo existe un remedio para el pecado y todos nosotros eso lo sabemos. Creer que Jesús murió en el Calvario, enfrentado por nosotros la penalidad de nuestro pecado. Entonces, cada ser humano necesita el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios para vencer el pecado y sus consecuencias. Entonces, aquí hay algunos versículos que me gustaría pudiera entenderlos y yo espero que usted los lea porque si no me voy a demorar demasiado. Dios dice cambiará nuestros corazones endurecidos. Eso lo dice la escritura en Ezequiel capítulo 38, 26 y 27. También dice que Dios perdonará nuestro pecado. ¿Se acuerdan del verso 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar nuestros pecados, ¿no? El perdón produce paz. Cuando sentimos el perdón de Dios, Romanos 5:1, sentimos la paz del Señor. Y también otro punto importante, Dios puede perdonar a cualquiera, no solo a algunos, a cualquier persona que se arrepienta y reconozca su error. 1 Timoteo 1, 15 y 16. Entonces, ¿cuál es la idea general de todo esto? En Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, describe cómo entró el pecado en la humanidad. Debido a que Adán y Eva desobedecieron a Dios, voluntariamente introdujeron el pecado y la muerte ya a lo que fuera antes un mundo idílico. Ellos, ellos contaban con la habilidad de pecar o negarse al pecado. Y aquí encontramos un asunto muy importante. Ellos, de acuerdo al libre albedrío que gozaban. ¿Ya? Porque la pregunta es, ¿por qué creó Dios al hombre con libre albedrío y la posibilidad de desobedecer? ¿Por qué creen ustedes? Porque, y eso es muy lógico para mí, el Señor no quería robot. Imagínense, todos fuéramos robots y nadie elige nada. Sabemos que Dios produce el querer como el hacer en los hombres, pero al final siempre hay una decisión de parte de nosotros. Sabemos que Él mueve todas las cosas, nosotros por Él estamos aquí, por Él nos movemos, por Él vivimos. Sin embargo, Dios nos permitió tomar
ciertas decisiones, tomar decisiones. Entonces, que la gente lo amara y obedeciera por no tener otra elección, no creo, no creo. O sea, este tipo de adoración no tendría sentido. Si yo adoro a mi Padre es porque lo he conocido, es porque he sido impactado por Él, es porque he aprendido a tener una relación con Él. Entonces el Creador deseaba que sus criaturas eligieran amarlo. Entonces yo, en mi experiencia, yo lucho y decido amarlo cada día. Es como en el matrimonio. En los matrimonios hay muchas dificultades en ciertos momentos, pero yo decido amar a mi mujer todos los días. ¿Entiendes? Eso es amor para mí. Sí. Le pongo un caso. Dice que hubo un pastor que evidentemente no se sintió amado por su congregación, por lo que dice que programó su computadora para que cada vez que él la abriera dijera te amo. Cada vez que la encendiera, la computadora le decía te amo. Pero la computadora no tenía libre albedrío, ya respondía nada más que a un programa. Por lo tanto, no tenía ni un impacto. Si lo que nos impacta es que yo amo con el corazón a mi Señor y Él me ama con un amor incomparable. Entonces, somos amigos, Él es nuestro amado y eso es lo que impacta en el fondo. Entonces, yo quiero que comprendamos esto, ¿no? El Señor es muy bueno con nosotros. Darle libre albedrío al hombre significaba que el hombre podría expresar su amor hacia Dios con libertad, pero además creó la posibilidad de que tomara decisiones equivocadas. Trágicamente, cuando el hombre tuvo una opción, hizo una elección equivocada. Entonces, este acto de desobediencia lo llevó hacia el pecado. Así que los resultados del pecado incluyen tres cosas. Nuestra incapacidad de complacer a Dios, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna también, y una necesidad crucial de ser rescatado. Todo ser humano tiene esa necesidad de ser rescatado. Sin embargo, hay esperanza, porque Dios en su amor tenía un plan para salvar al hombre pecador, según Romanos 5:8. Entonces, yo quiero que mencionemos esta declaración de fe. Todos los cristianos, creyentes, cristianos evangélicos creen esto. Creemos que por medio de un arrepentimiento, y un arrepentimiento sincero, dolor por el pecado y aceptación del Señor Jesucristo con todo el corazón, ¿ya? Los que claman a Él pueden ser justificados por la fe a través de su preciosa sangre y en vez de condenación pueden recibir esa paz bendita, la seguridad y el favor con el Señor. Creemos que el Salvador, con brazos abiertos de misericordia y de perdón, espera recibir a cada persona, a cada penitente, por así decirlo, que con arrepentimiento genuino y suplicando misericordia, ¿cierto?, abre la puerta de su corazón y le acepta como Señor y Rey. Esta es una declaración de fe. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fueron los efectos del pecado? Los efectos del pecado son de largo alcance. Cuando el pecado entró en el mundo, la humanidad descubrió, ¿no es cierto?, el significado de la frase duración de la vida. En este caso, usted sabe que algunos duran 60, otros 70, otros 80, etc. La agonía de la culpa, ¿qué es lo que hizo? Impactó al hombre y el sufrimiento empezó a hacer estragos en la vida de nosotros. En sus diferentes y variadas formas entró al mundo. Sin embargo, Dios tenía un plan para que las cosas volvieran a ser perfectas o, ¿no es cierto?, bien elevadas. El Señor tendría, claro, ahí está la clave. Ahí leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? El Señor tendría que pagar el precio con su vida, porque Él dice que Él dio a su Hijo. Él con su vida, ¿no es cierto?,
¿no es cierto?, contrarrestaría la terrible maldición del pecado en el hombre. Entonces, aquí notamos entonces que veamos un poco, intentemos comprender un poco más esto. Primero, hay una palabra que es muy importante: insuficiencia. Romanos 3, capítulo 10, verso 3, 10 al 12, enseña que el hombre en sí mismo no es lo suficientemente bueno para satisfacer los requisitos de Dios. El hombre, por más bueno que sea, no puede satisfacer los requisitos del Señor. Podríamos creer que somos mejores que otros, ¿cierto? Eso nos podría pasar. Y por lo tanto deberíamos tener acceso al cielo, por ser buenos. Por lo tanto, sin embargo, no somos juzgados ya en lo que es pertinente a otros. El criterio de Dios es su propia perfección y gloria, ¿ya? Es su propia perfección de gloria, ¿ya? Romanos 3, 23. Estamos muy lejos de llenar sus requisitos. Estoy hablando sin Cristo. No es posible, no es posible. Gálatas 3:20 nos explica que para no caer bajo la maldición y juicio por el pecado, el hombre debiera guardar toda la ley en todo tiempo. Entonces, así, si ustedes, dice el Señor, si ustedes quieren hacerlo sin mí, bien, tienen que guardar toda la ley. Y eso sí, eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Resulta que no hubo ni un hombre que pudiera guardar la ley en su totalidad. Por lo tanto, necesitaban un Redentor y un Salvador. Jamás podríamos cometer un error. ¿Usted se imagina eso? Santiago 2:20 añade que si quebrantamos siquiera uno de los mandamientos de Dios, somos culpables, tal como si lo hubiéramos quebrantado todos. Entonces el hombre necesita ayuda desesperadamente. Y aquí notamos esa tremenda bendición que Dios ha provisto, tal ayuda en la persona de su amado Hijo. En este caso, su amado Hijo Jesús. Y a través del poder de su Espíritu, según Romanos 8, del 1 al 4, la ley sublime de Dios, ¿ya? Y de su Espíritu Santo renovador, excede a la ley del pecado. Entonces es similar a la ley de aerodinámica, la cual excede a la ley de gravedad, permitiendo que un avión, ¿no es cierto?, desafíe a lo que quiera mantenerlo en tierra. Entonces, otra palabra, otra frase que me gustaría que viéramos. Recuerde que la primera que vimos se llamaba insuficiencia y ahora la segunda es muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. O sea, esta muerte toma tres formas. Primero, es una muerte espiritual, como dije, Efesios 2:1 y Timoteo 5:6, 1 Timoteo 5:6. Segundo, es una muerte física y tercero, es una muerte eterna. Como ya esto lo habíamos explicado en la primera clase. Entonces, cuando habla la Biblia de la destrucción de los malignos, en primer lugar significa que ellos están separados de Dios. O sea, Dios no pretende eliminar a un creyente porque sí. Si hemos confiado, hemos creído, tenemos seguridad en Él. Y si vivimos de acuerdo a su palabra, ¿cierto? Entonces, esta devastación es el resultado, y todo lo que hay hoy día en este mundo es el resultado de haberse separado de todo lo que es bueno, ¿ya? Y obviamente ahora controla la maldad. Además enfrenta, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué es lo que hace? Enfrenta la ira del Señor contra el pecado, porque Dios, mire, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces aquí vemos que el hombre no está sin esperanza. El hombre tiene esperanza. Dios siempre crea una vía para la reconciliación. Siempre habrá reconciliación. Hubo alguien que enfrentó el castigo del pecado en favor del hombre. Y ese se llama Jesucristo. Romanos 5, 8 y 9. Entonces, hay otra palabra, ¿no es cierto? La primera cual dijimos ¿cómo se llamaba? Insuficiencia. La segunda se llama muerte y la tercera se llama decisión. Decisión. El recibir a Cristo como nuestro Salvador
hace la diferencia entre el ser perdonados por nuestros pecados, ¿ya? O pagar el precio por ellos. Jesús nos dice que la vía de escape del castigo por el pecado, por nuestros pecados, es creer en Él. Ahí está la clave, creer en Él. Juan 3:18. Entonces, debido a que Dios no violará nuestro libre albedrío. Él no va a violar nuestro libre albedrío. Ojo con eso. La decisión es nuestra, ¿ya? La indecisión es similar a rechazar la provisión de salvación de Dios. Que dice que no, que a lo mejor, que no sé, que ahora no estoy preparada. Todo eso, en el fondo, es un rechazo. Lo que Dios está ofreciendo al pueblo. Entonces, le pongo un ejemplo. Imagine a alguien en un edificio en llamas. Un edificio está en llamas y viene bombero a intentar rescatarla y la persona rechaza la ayuda del bombero, ¿ya? Y ese bombero le está ofreciendo una vía de escape. Entonces una cosa es quemarse cuando no hay esperanza de rescate y otra cosa es perecer cuando hubiera sido tan sencillo, tan fácil ser salvo. Cristo ofrece salvación a todo aquel que ponga su fe y confianza en Él. Y Pablo lo expresa de una manera muy sencilla en Corintios capítulo 6, verso 2. Les dijo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Y eso lo dice, lo sigue diciendo. Hoy es el momento de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es la respuesta personal? La maldad del hombre interrumpió su comunión con un Dios santo, ¿ya? Que no puede tolerar el pecado. Entonces, debido a que el hombre no puede cambiar por sí mismo, ¿cierto? Su condición parecía desesperada. Entonces Jesús enfrentó la penalidad por nuestros pecados, muriendo en la cruz, en nuestro lugar. Entonces, al poner nuestra fe en Él, nuestro pecado ha sido acreditado a su cuenta. Nuestro pecado pasa a Él y nosotros tenemos un cheque en blanco ahora, ¿ya? Su perfección pasa ahora a la nuestra. Él como que nos viste con su perfección y ahora, habiendo sido justificados, o sea, nos hizo justos, ¿cierto? Por su sacrificio, porque nosotros le aceptamos eso, ¿ya? Habiendo sido justificados por el sacrificio de Cristo, nuestra comunión con Dios, ¿qué es lo que pasa? Se restaura, es restaurada. Entonces el significado de la palabra redimir es cercano a nuestro concepto de rescate. Redimir y rescate están muy cercanas. Si una persona fuera raptada con el objeto de pedir un rescate por ella, solo sería liberada después que, ¿no es cierto?, el rescate fuese pagado. Entonces nuestro Redentor pagó el rescate al obedecer, al ofrecerse a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser libres. Y en eso agradecemos al Señor enormemente, que Él se ofreció y nosotros le dijimos, sí Señor, yo recibo aquello y ahora nos sentimos libres. Eso es muy importante que cada uno de ustedes lo pueda comprender, lo pueda entender y lo pueda explicar también a otros. Veamos un enfoque del corazón. Un niño y su padre salieron una tarde a manejar por el campo, mientras gozaban de la brisa y el placer de un día muy tranquilo. Fueron interrumpidos por una abeja que voló hacia adentro del auto, ¿ya? El niño sufría de una alergia extrema y supo que si la abeja le clavaba su aguijón, ya esto significaría un viaje a una sala de emergencia y posiblemente la causa de la muerte. El niño aterrorizado, ¿no es cierto?, se retorcía y se movía para allá, para acá, tratando de evitar a la abeja. Y vemos que su padre, gentilmente, él extiende su brazo, ¿no es cierto?, sobre el niño afligido y atrapa, ¿no es cierto?, en su mano atrapa a la ofensiva oveja. Con alivio obvio, el niño dejó de luchar. Miren lo que pasó. El padre abrió su mano, dejando que la abeja volara
a través, ¿no es cierto?, de la ventana del auto. Luego le mostró el aguijón incrustado en su mano, ¿ya? La cual evitó que el niño tuviera que sentir el dolor o experimentar los efectos. Aquí comparamos. Nosotros podemos identificarnos con el alivio del niño. Nuestro Padre Celestial hizo arreglos para que el aguijón del pecado y la muerte fuesen incrustados en el cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Así que las cicatrices de la crucifixión y las declaraciones físicas, hermanos, del martirio como resultado de tal decisión serán un recordatorio permanente de la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, mientras luchábamos con el pecado, tratando de evitar su aguijón mortal, Cristo murió tomando la culpa y pagó el precio final para que pudiéramos escapar de la horrible consecuencia del pecado. Así que ahora a compartir la fe, eso es el llamado. Romanos 5, 19 al 21, el apóstol Pablo nos dice que donde el pecado se hace presente, dice que la gracia sobreabunda. Una vez que usted recibe a Jesús, una vez que usted recibe o recibió a Jesús como Salvador, la gracia de Dios ahora abunda en su vida. Entonces medite sobre su vida. Considere cómo la gracia de Dios nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Medite cómo su gracia continuará transformando la vida en el futuro. Entonces responde y necesitamos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué nuevo significado tiene para mí las palabras de Romanos 5 del 20 al 21? ¿Cierto? Debiera usted leerlo y responder. Y si esto le va a motivar a compartir la maravillosa gracia de Dios con otra persona. Ahora hay que compartir la fe. Lo que hemos recibido por gracia, también lo damos por gracia. ¿Ok? No deje de leer Romanos 5, 20 al 21. Que el Señor bendiga su vida. Gracias por escuchar esta lección. Espero sea de mucha utilidad y nos vemos en la tercera lección. Bendiciones.